Hola, hola, bienvenidos al subreddit del control. En el comentario fixado les dejo la marca de tiempo, donde empieza el vídeo y para quien viera la otra aplicación. La narración realiza una IA y a história tem elementos fictícios. Então, qualquer queira a semelhança com nomes, lugares, pessoas, ou até mesmo lugares reais, é pura coincidência. A jogabilidade do vídeo é completamente original, criada por mim, e as histórias citadas aqui são traduzidas e adaptadas por mim para brindar-lhes a melhor experiência possível. Compartilha o vídeo com quem disfrutam de las buenas histórias. Dê-me le gusta. Comente sua opinião no comentário. E não se esqueça de se subscrever ao canal para que não percam nenhuma nova história. E agora, sem mais preâmbulos, vamos com a história. Mi marido me hizo creer que estaba perdiendo la memoria, hasta que descubrí lo que escondía. Natalia siempre había sido una persona organizada, por eso notó los pequeños cambios desde el principio, al menos al principio creyó que los estaba notando, después empezó a dudar, y finalmente comenzó a preguntarse si todo estaba ocurriendo únicamente en su cabeza. Una mañana encontró las llaves del coche dentro del refrigerador, se quedó observándolas durante varios segundos, intentando recordar cómo habían llegado allí, no pudo. Cuando se lo contó a su marido, él sonrió con paciencia. Últimamente estás muy distraída, Natalia soltó una pequeña risa nerviosa, supongo, pero la sensación incómoda permaneció. Una semana después ocurrió algo parecido, buscó durante horas una carpeta importante del trabajo, revisó cada cajón, cada estante, cada habitación, nada, finalmente se rindió. A la mañana siguiente apareció sobre la mesa del comedor, exactamente donde, según su marido, siempre había estado. Natalia, la viste ayer, dijo él, incluso la tomaste con la mano. Ella frunció el ceño. No recordaba nada de eso, absolutamente nada. Aquello empezó a repetirse, cada vez con más frecuencia, objetos perdidos, conversaciones olvidadas, citas que juraba no haber aceptado, mensajes que no recordaba haber enviado. Poco a poco el miedo comenzó a instalarse en su vida. Una noche incluso buscó síntomas en Internet, problemas de memoria, estrés extremo, trastornos neurológicos, todo parecía posible, y cada vez que intentaba hablar del tema, su marido reaccionaba igual, con preocupación. Con paciencia, con comprensión, tal vez deberías descansar más, le decía, has trabajado demasiado estos últimos meses. Natalia quería creerle, de verdad quería hacerlo, porque la alternativa era aterradora. La alternativa era aceptar que algo estaba ocurriendo dentro de su cabeza, y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Sin embargo, una tarde encontró algo que la hizo detenerse, algo pequeño, casi insignificante pero imposible de ignorar. Mientras ordenaba un armario descubrió una libreta donde ella acostumbraba a anotar tareas importantes. La abrió sin pensar demasiado, y en una página encontró una frase escrita con su propia letra, una frase que no recordaba haber escrito: si vuelvo a olvidar esto, no estoy loca. Algo está pasando. Natalia se quedó inmóvil, mirando aquellas palabras, porque reconocía perfectamente su escritura, pero no recordaba haberlas escrito jamás, y por primera vez sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque aquella nota parecía un mensaje enviado por una versión de sí misma que intentaba advertirle de algo. La nota permaneció en la mente de Natalia durante todo el día, intentó convencerse de que no significaba nada, tal vez la había escrito durante un momento de estrés, tal vez simplemente no lo recordaba, pero algo no encajaba. Aquella noche volvió a leerla varias veces: si vuelvo a olvidar esto, no estoy loca, algo está pasando. No sonaba como una simple anotación, sonaba como una advertencia. Por primera vez decidió dejar de confiar únicamente en su memoria. Comenzó a anotar todo. Conversaciones, citas, objetos importantes, cada detalle. 2 días después ocurrió algo extraño, anotó que había dejado su cartera dentro del cajón de su escritorio, estaba completamente segura, lo escribió en su libreta. Sin embargo, a la mañana siguiente la cartera apareció en la cocina. La dejaste aquí anoche, dijo su marido. Natalia sintió un escalofrío, porque tenía la anotación, sabía dónde la había guardado, y por primera vez no pensó, tal vez lo olvidé, pensó, tal vez alguien la movió. Aquella idea era absurda,
pero también era la única explicación que tenía sentido. Esa misma noche decidió revisar unas cajas viejas guardadas en el trastero, buscaba cualquier cosa que pudiera ayudarla a entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando encontró una pequeña cámara de seguridad que había comprado meses atrás, y de repente recordó algo. La había instalado después de varios robos en el vecindario, pero nunca llegó a utilizar las grabaciones. Natalia observó la cámara durante varios segundos y una idea comenzó a formarse en su cabeza: si alguien estaba moviendo cosas, si alguien estaba manipulando su realidad, pronto tendría una forma de comprobarlo. Natalia pasó gran parte del día pensando en la cámara. Cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de que necesitaba respuestas, porque vivir dudando de su propia memoria era agotador, y cada día se sentía más insegura. Esa noche esperó a que su marido se durmiera, luego instaló discretamente la cámara en la sala. No quería grabar toda la casa, solo un lugar donde solían aparecer y desaparecer objetos. Cuando terminó, regresó a la cama sintiéndose un poco ridícula. Tal vez no encontraría nada. Tal vez realmente estaba olvidando cosas, pero necesitaba comprobarlo. Los siguientes días transcurrieron con aparente normalidad, hasta que volvió a ocurrir. Natalia dejó un sobre importante dentro de un cajón, lo recordó perfectamente. Incluso anotó la hora. Sin embargo, al día siguiente el sobre estaba sobre la mesa de la cocina. Su marido la observó con preocupación. ¿Otra vez olvidaste dónde lo dejaste? Natalia forzó una sonrisa. Sí, supongo, pero esta vez no discutió, no porque le creyera, sino porque estaba deseando revisar la grabación. Aquella noche esperó hasta quedarse sola, tomó la cámara, abrió los archivos, y comenzó a avanzar las imágenes. Al principio no ocurrió nada, horas y horas de una sala vacía, hasta que apareció una figura: su marido. Natalia se inclinó hacia la pantalla, lo observó abrir el cajón, tomar el sobre, mirarlo durante unos segundos, y después llevarlo a la cocina. El corazón de Natalia comenzó a latir con fuerza. Volvió a reproducir el vídeo. Una vez, 2 veces, 3 veces, el resultado era el mismo. No había dudas, no había confusión, no había fallos de memoria. Él había movido el sobre, deliberadamente. Natalia sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo, porque aquello demostraba algo aterrador: su marido le había estado mintiendo. La verdadera pregunta era mucho peor: ¿por qué? Natalia no pudo dormir aquella noche, una y otra vez reproducía la grabación, esperando encontrar alguna explicación lógica, algún detalle que demostrara que estaba interpretando todo mal, pero no lo encontró. Su marido había movido el sobre, y después la había convencido de que ella lo había olvidado. Eso era un hecho. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado, sonrió, desayunó con él, incluso mantuvo conversaciones normales. Por dentro, sin embargo, estaba aterrada, porque ya no sabía cuántas veces había ocurrido algo parecido, ni durante cuánto tiempo. Los días siguientes decidió seguir grabando, necesitaba más pruebas, necesitaba entender qué estaba pasando, y las respuestas llegaron más rápido de lo que esperaba. Una tarde dejó deliberadamente sus llaves sobre una mesa. Antes de salir, anotó la hora exacta en su libreta. Cuando regresó, las llaves habían desaparecido. Su marido fue quien las encontró, dentro de un armario del pasillo. Deberías ir al médico, dijo con preocupación. Esto ya está siendo serio. Natalia sintió un nudo en el estómago porque esa misma noche revisó la grabación, y volvió a verlo. Su marido tomó las llaves, las escondió, y horas después fingió encontrarlas. Esta vez Natalia no sintió confusión, sintió miedo, porque aquello ya no parecía una simple broma, parecía un plan, uno cuidadosamente repetido durante meses. Esa misma noche decidió revisar más cosas: correos electrónicos, documentos, estados de cuenta, cualquier cosa que pudiera haber pasado por alto. Fue entonces cuando encontró algo extraño: una transferencia bancaria, luego otra, y otra más, pequeñas cantidades de dinero que salían de una cuenta conjunta, dinero que ella no recordaba haber autorizado. Natalia observó la pantalla en silencio. El monto total era mucho mayor de lo que imaginaba, y todas las transferencias llevaban meses ocurriendo. De repente comenzó a entender: tal vez aquello nunca había sido sobre su memoria, tal vez alguien necesitaba que ella creyera que estaba perdiendo la cabeza, porque una persona que duda de sí misma no suele hacer demasiadas preguntas, y Natalia acababa de empezar a hacerlas. Natalia pasó los siguientes días reuniendo pruebas en silencio. Ya no confiaba en nada, ni en las explicaciones de su marido, ni en las dudas que él había sembrado durante meses. Ahora tenía algo mucho más fuerte: pruebas. Las grabaciones seguían mostrando el mismo patrón: objetos movidos, documentos cambiados de lugar, y después, las mismas frases: no te acuerdas, me preocupa tu memoria, deberías descansar más. Cada vez que escuchaba aquellas palabras, Natalia sentía más rabia. ¿Por qué ahora?
Sabía que eran mentiras, mentiras cuidadosamente planeadas. Una noche decidió investigar las transferencias bancarias, revisó cada movimiento, cada fecha, cada destinatario, y entonces encontró algo que la dejó helada. El dinero no estaba desapareciendo al azar, iba siempre a la misma cuenta, una cuenta que no conocía, pero cuyo titular sí reconoció, era una mujer llamada Sofía. Natalia nunca había escuchado ese nombre, sin embargo aparecía una y otra vez, mes tras mes, año tras año, miles de euros en total. Con el corazón acelerado buscó más información, redes sociales, registros públicos, cualquier cosa, y tardó menos de una hora en descubrir la verdad. Sofía no era una socia, ni una familiar, ni una empleada. Sofía era la amante de su marido. Natalia se quedó inmóvil frente a la pantalla, toda la habitación parecía dar vueltas, porque de repente todo empezó a encajar, las mentiras, las transferencias, los intentos constantes de hacerla dudar de sí misma. Si ella cuestionaba algún gasto, él podía decir que lo había olvidado; si encontraba alguna inconsistencia, él podía culpar a su memoria; si sospechaba algo, él podía convencerla de que estaba confundida. Era perfecto, cruelmente perfecto, y había funcionado durante meses, tal vez durante años. Natalia cerró el portátil lentamente. Por primera vez desde que descubrió las grabaciones, dejó de sentirse asustada, porque el miedo estaba siendo reemplazado por algo mucho más peligroso: determinación. Su marido todavía creía que ella no sabía nada, todavía creía que controlaba la situación, y Natalia decidió que seguiría creyéndolo, al menos por un poco más, porque antes de enfrentarlo, pensaba asegurarse de tener todo lo necesario para destruir cada una de sus mentiras. Natalia sabía que debía actuar con cuidado. Si confrontaba a su marido demasiado pronto, él tendría tiempo para borrar pruebas, y después de todo lo que había descubierto, no estaba dispuesta a cometer ese error. Durante las siguientes semanas continuó fingiendo, sonreía, conversaba, actuaba exactamente igual que antes, y su marido parecía completamente tranquilo. Seguía creyendo que ella dudaba de su propia memoria, seguía creyendo que tenía el control. Mientras tanto, Natalia recopilaba evidencia, guardó copias de las transferencias bancarias, descargó las grabaciones de la cámara, hizo capturas de mensajes y documentos. Todo quedó almacenado en varios lugares diferentes. Por si acaso, una tarde, mientras revisaba antiguos correos electrónicos, encontró algo que no esperaba: un mensaje enviado por su marido a un abogado. La fecha era de varios meses atrás, mucho antes de que ella empezara a sospechar. Natalia abrió el correo y sintió un escalofrío. La conversación hablaba sobre una posible separación, y sobre cómo proteger ciertos activos económicos, pero lo que realmente llamó su atención fue una frase: mi esposa lleva tiempo teniendo problemas de memoria, eso podría ayudar si la situación se complica. Natalia se quedó inmóvil, leyó la frase varias veces, porque acababa de comprender algo aterrador: todo había sido planeado, no era solo para ocultar una infidelidad, no era solo por dinero. Su marido estaba construyendo una historia donde ella parecía inestable, confundida, poco fiable, y si algún día lo enfrentaba, nadie creería fácilmente su versión, porque él llevaba meses preparando el terreno, tal vez años. Aquella noche Natalia no lloró, no gritó, no rompió nada. Simplemente cerró el ordenador, y tomó una decisión. Ya no estaba reuniendo pruebas para descubrir la verdad ya la conocía, ahora estaba reuniendo pruebas para asegurarse de que cuando todo explotara, él no tuviera ninguna forma de escapar. Los días siguientes fueron los más difíciles para Natalia, no porque tuviera dudas, las dudas habían desaparecido. Ahora sabía exactamente quién era su marido. El problema era fingir que no lo sabía. Cada desayuno, cada conversación, cada sonrisa falsa, todo le resultaba agotador, y aún así continuó, porque cada día conseguía nuevas pruebas. Una noche, mientras revisaba las grabaciones más recientes, descubrió algo inesperado: su marido había comenzado a hablar por teléfono dentro de la casa. Normalmente era muy cuidadoso, siempre salía al jardín o al coche, pero aquella vez creyó que Natalia estaba dormida, y cometió un error. La grabación captó parte de la conversación. No te preocupes, dijo él, pronto estará resuelto. Natalia subió el volumen. Su corazón latía cada vez más rápido. Ella sigue creyendo que el problema es suyo. Escuchar aquellas palabras le revolvió el estómago, pero lo peor vino después: cuando termine el divorcio podremos hacer las cosas oficialmente. Natalia congeló la imagen divorcio. Él estaba planeando divorciarse, y al mismo tiempo construía una historia para presentarla como una mujer incapaz de confiar en su propia memoria. Aquello era mucho más grave de lo que había imaginado. A la mañana siguiente decidió contactar a un abogado. No le contó todo por teléfono, solo pidió una reunión urgente. 2 días después se sentó frente a una mujer llamada Clara, y durante casi 2 horas mostró pruebas, transferencias, correos, grabaciones.
Notas. Todo cuando terminó, la oficina quedó en silencio. Finalmente Clara habló: he visto casos de infidelidad, he visto fraudes, pero esto es diferente. Natalia tragó saliva. ¿Qué quiere decir? Que parece haber intentado manipular deliberadamente tu percepción de la realidad, y eso podría jugar muy en su contra. Por primera vez en semanas, Natalia sintió algo parecido a la tranquilidad, porque alguien más estaba viendo exactamente lo que ella veía. Alguien más sabía que no estaba loca, que nunca lo había estado. Antes de despedirse, la abogada le hizo una última pregunta: ¿tu marido sabe que has descubierto todo esto? Natalia negó con la cabeza. No. Perfecto, entonces mantengámoslo así un poco más, porque si las pruebas continúan acumulándose, cuando llegue el momento de enfrentarlo, no tendrá ninguna salida. Y por primera vez desde que encontró aquella nota en la libreta, Natalia comenzó a creer que estaba a punto de recuperar el control de su propia vida. Después de reunirse con la abogada, Natalia siguió actuando con normalidad, pero por dentro algo había cambiado. Ya no se sentía una víctima, ahora tenía un plan, y por primera vez en meses, su marido no era quien controlaba la situación. Durante las siguientes semanas continuó recopilando pruebas, cada nueva grabación parecía confirmar lo mismo: mentiras, manipulación, engaños, todo cuidadosamente calculado. Entonces ocurrió algo inesperado. Una tarde, su marido llegó a casa más temprano de lo habitual. Parecía nervioso, inquieto, y no dejó de mirar su teléfono durante toda la cena. Natalia fingió no notarlo, pero aquella misma noche revisó los movimientos bancarios nuevamente y encontró una transferencia mucho más grande que las anteriores. Una cantidad suficiente para llamar la atención de cualquiera. El dinero había sido enviado a la misma cuenta, la cuenta de Sofía. Natalia hizo una captura de pantalla y la guardó inmediatamente, luego llamó a su abogada. Al día siguiente se reunieron. Clara revisó toda la documentación en silencio. Finalmente levantó la vista. Creo que ya tenemos suficiente. Natalia sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Suficiente para qué? Para demostrar exactamente lo que ha estado haciendo. Y para protegerte cuando esto explote. Aquellas palabras le dieron una sensación de alivio enorme, pero también significaban algo más. El final estaba cerca. Esa misma noche ocurrió algo que aceleró todo. Mientras limpiaba el despacho, Natalia encontró accidentalmente una carpeta escondida detrás de unos archivadores. Pensó que serían documentos de trabajo, no lo eran. Dentro había borradores legales, notas, correos impresos, y varios documentos relacionados con un posible divorcio. La fecha de algunos papeles tenía más de un año, mucho antes de que él comenzara a sugerir que ella estaba olvidando cosas, mucho antes de las primeras transferencias que había descubierto. Natalia comprendió inmediatamente lo que significaba. Su marido llevaba muchísimo tiempo preparando todo aquello, no estaba improvisando, no estaba reaccionando a los problemas de la relación, había diseñado un plan, y ella había sido el objetivo desde el principio. Cuando llegó a esa última página, encontró una anotación escrita a mano, una frase corta, pero suficiente para helarle la sangre. Si cuestiona algo, insistir en los problemas de memoria. Natalia cerró la carpeta lentamente y por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, sonrió. Porque acababa de encontrar la prueba que necesitaba, la prueba que demostraba que nada había sido un accidente, y ahora sabía exactamente cuándo iba a enfrentarlo: muy pronto. La noche anterior a la confrontación, Natalia casi no durmió. Había esperado meses para llegar a ese momento, meses reuniendo pruebas, meses fingiendo, meses viendo cómo su marido intentaba convencerla de que estaba perdiendo la cabeza. Ahora todo estaba a punto de terminar. A la mañana siguiente recibió una llamada de Clara, su abogada. Ya está todo listo, dijo. ¿Estás segura de que quieres hacerlo hoy? Natalia observó la carpeta llena de documentos sobre la mesa: grabaciones, transferencias, correos electrónicos, la nota sobre los supuestos problemas de memoria, y respondió sin dudar: sí. Aquella tarde regresó a casa antes de lo habitual. Su marido parecía sorprendido al verla. ¿Todo bien?, preguntó. Perfectamente, respondió ella. Por primera vez en mucho tiempo, Natalia no estaba nerviosa, estaba tranquila, demasiado tranquila. Necesitamos hablar, dijo. Su marido sonrió. Claro, ¿qué ocurre? Natalia colocó una carpeta sobre la mesa, luego otra, y después una memoria USB. La sonrisa desapareció lentamente de su rostro. ¿Qué es todo esto?, preguntó. La verdad, respondió ella. Durante varios segundos nadie habló. Entonces Natalia comenzó a mostrarle las pruebas, las grabaciones, los movimientos bancarios, las conversaciones, los documentos ocultos, cada mentira, cada manipulación, cada engaño. El color abandonó el rostro de su marido. Natalia, ¿puedo explicarlo? No, lo interrumpió. Llevas meses explicándolo todo, y todas tus explicaciones eran mentiras. Por primera vez parecía no encontrar las palabras adecuadas. No era lo que parecía, murmuró. Natalia soltó una pequeña risa.
las grabaciones muestran exactamente lo que parecía, el silencio se volvió insoportable, finalmente él intentó una última defensa. Cometí errores, pero estás exagerando, aquellas palabras fueron el último error que cometió, porque Natalia abrió la carpeta final, y colocó frente a él la nota encontrada entre los documentos, si cuestiona algo insistir en los problemas de memoria, su marido quedó completamente inmóvil, no tenía respuesta, no tenía excusa, no tenía salida, y ambos lo sabían. Natalia se puso de pie. Mi abogada ya tiene copias de todo, y mañana iniciaremos los trámites. Por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, fue él quien pareció asustado, de verdad asustado, porque finalmente había comprendido algo. La mujer que había intentado manipular durante meses ya no dudaba de sí misma. Y una Natalia que conocía la verdad, era mucho más peligrosa de lo que jamás imaginó. Después de aquella conversación, todo ocurrió muy rápido, mucho más rápido de lo que Natalia esperaba. Su marido intentó llamarla varias veces, intentó enviar mensajes, intentó pedir explicaciones, pero por primera vez ella no cayó en ninguna de sus trampas. Ya no discutía, ya no justificaba nada, simplemente dejó que las pruebas hablaran por sí mismas. Durante las semanas siguientes, los abogados comenzaron a trabajar, y cada nuevo documento parecía empeorar la situación para él. Las transferencias, los correos, las grabaciones, los planes de divorcio preparados con anticipación, todo demostraba el mismo patrón: manipulación, engaño, premeditación. Natalia descubrió además que varios amigos cercanos habían escuchado durante meses historias sobre sus supuestos problemas de memoria. Su marido había estado construyendo esa narrativa mucho antes de que ella sospechara nada. Pero ahora esas mismas personas estaban viendo la verdad, y muchas quedaron horrorizadas. Una tarde recibió una llamada de una amiga común. Quiero pedirte perdón, dijo la mujer, yo realmente pensé que estabas pasando por algún problema. Natalia cerró los ojos unos segundos, aquello dolía, pero también confirmaba algo: el plan había funcionado. Al menos durante un tiempo, y eso era precisamente lo que lo hacía tan cruel. Sin embargo, ahora todo estaba cambiando, porque las pruebas eran imposibles de ignorar. Meses después llegó la resolución final, y el resultado fue mucho mejor de lo que Natalia había imaginado. Sus intereses económicos quedaron protegidos, las transferencias quedaron documentadas, y la versión que su marido había intentado construir se derrumbó completamente. Cuando salió del juzgado aquella última vez, sintió algo inesperado: no felicidad, no euforia, sino paz, una paz profunda, porque después de tanto tiempo dudando de sí misma, finalmente tenía la certeza de una cosa: nunca había estado perdiendo la memoria, nunca había estado confundida, nunca había estado loca, simplemente había confiado en la persona equivocada. Aquella noche regresó a casa, su casa, una casa silenciosa por primera vez en mucho tiempo, y mientras observaba la libreta donde todo había comenzado, encontró nuevamente aquella frase: si vuelvo a olvidar esto, no estoy loca, algo está pasando. Natalia sonrió, luego tomó un bolígrafo y escribió una última nota debajo: tenías razón, y sobrevivimos. Un año después, la vida de Natalia era completamente diferente. La ansiedad había desaparecido, el miedo también, y por primera vez en mucho tiempo podía confiar en sí misma sin cuestionar cada recuerdo. Había cambiado de casa, había cambiado de rutina, y había recuperado algo que su exmarido casi le había arrebatado: su tranquilidad. Una tarde, mientras organizaba unas cajas antiguas, encontró la pequeña cámara que había revelado la verdad, la sostuvo entre las manos durante unos segundos, y sonrió porque aquel objeto había sido el comienzo del fin de una mentira enorme. No guardó la cámara por rencor, la guardó como un recordatorio de que debía confiar más en sí misma, y menos en quienes intentaban hacerla dudar. Con el tiempo también descubrió algo inesperado: era mucho más fuerte de lo que había imaginado, había sobrevivido a la manipulación, a las mentiras, a la traición, y aún así seguía adelante, más fuerte, más segura, más feliz. En cuanto a su exmarido, su reputación nunca volvió a ser la misma. Muchas personas descubrieron lo que había hecho, y varias relaciones importantes en su vida se rompieron cuando la verdad salió a la luz. Natalia no sintió satisfacción al enterarse, porque ya no necesitaba venganza. La verdad había hecho todo el trabajo por ella. Una noche, sentada en el balcón de su nueva casa, abrió la vieja libreta una última vez, la misma libreta donde había encontrado aquella advertencia. Leyó la frase por última vez: si vuelvo a olvidar esto, no estoy loca, algo está pasando, y debajo observó la respuesta que había escrito meses atrás: tenías razón, y sobrevivimos. Entonces cerró la libreta, la guardó en una caja, y siguió adelante. Porque la peor parte de su vida ya había terminado, y el futuro, por primera vez en mucho tiempo, le pertenecía únicamente a ella.